La reina del campus gemía en la habitación de al lado. No, no toques ahí. Y creo que fue mi culpa. Creo que el gato callejero que acabo de rescatar estaba conectado psíquicamente con mi intocable compañera de piso, la reina de hielo. Estaba en la sala, rascándole la barriga en plena noche, cuando un jadeo sordo y ahogado salió de su habitación. Me quedé paralizada, segura de que lo había imaginado, hasta que, como una idiota, le di un pequeño apretón a la cola. La puerta se abrió de golpe. Estaba aferrada al marco, con las piernas temblorosas. Leo, ¿puedes apagar ese maldito vibrador? No fue hasta la noche de la tormenta, cuando el gato saltó a mi cama, que Claire apareció en mi puerta, envuelta en una manta fina y con los ojos enrojecidos. Es el gato el que quiere dormir contigo. No yo. Todo empezó hace un mes, cuando adopté un gato. O mejor dicho, una muñeca de trapo callejera me engañó y me adoptó. Estaba hecha un desastre, cubierta de mugre, pero sus ojos azules eran como canicas de cristal, imposiblemente limpios. Por capricho, la recogí y me la llevé a casa. Mi hogar era un apartamento de 2 habitaciones que compartía con la estrella del programa de arquitectura de nuestra universidad, Claire Sterling. De esa belleza que resultaba más intimidante que atractiva. Una chica que parecía vivir en un plano superior. Aparte de intercambiar el dinero del alquiler por PayPal, probablemente hablábamos menos de 10 palabras al mes. El día que traje la gata a casa, estaba en la sala, tomando un vaso de agua. Frunció el ceño al ver a la criatura mugrienta en mis brazos, una mueca tan profunda que podría aplastar a un insecto. Lea dice que no se permiten mascotas. Su voz era tan fría y distante como el resto de ella. Puse mi sonrisa más encantadora. Vamos, Claire. Está en un estado lamentable. Solo por una noche, te lo juro. La llevaré a un refugio mañana. No dijo nada más, lo que interpreté como una aprobación silenciosa. De alguna manera, una noche se convirtió en otra, y luego en otra. La llamé bola de nieve porque, después del baño, estaba blanca y esponjosa como una rana. Claire nunca dejó de mirarla con desdén, pero tampoco nos dijo que nos fuéramos. Supuse que ese sería el ritmo tranquilo en el que se asentarían nuestras vidas. Hasta ese viernes por la noche. Acababa de pasar la noche en vela terminando un proyecto y me desplomé en el sofá de la sala. Snowball saltó sobre mi estómago, rodó boca arriba y me ofreció su pancita blanca y esponjosa para que la adorara. Obedecí, acariciando su pelaje con indiferencia. Un gato feliz ronronea. Es normal. Pero esa noche, el ronroneo no fue el único sonido que oí. Desde la habitación de al lado, de Claire, llegó un suave gemido entrecortado. Me detuve. El apartamento estaba en silencio. El sonido era tan débil, tan fugaz, que debía ser una alucinación. Negué con la cabeza. Demasiadas noches trasnochadas. Volví a acariciar a Snowball. Desde el cuello, bajando por su pecho, hasta esa pancita suavecita. NGH. Ahí estaba otra vez. Lo oí claramente esa vez, filtrándose por debajo de la puerta de Claire. El sonido era suave, cálido y estaba impregnado de algo que no podía identificar. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y mi mano se quedó congelada en el aire. ¡Madre mía! ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hacía Claire en su habitación? Ese sonido. Me estaba volviendo loca. 1.000.000 de palabras de fanfiction no apto para el trabajo me cruzaron por la mente. Podría ser que la reina de hielo, en privado, estuviera en realidad. Negué con la cabeza, intentando apartar la idea. Pero una llama maligna se había encendido y me arañaba como las garras de un gato. Miré a Bola de Nieve y luego a la puerta cerrada de Claire. Se me ocurrió una idea completamente loca. Ni hablar. Con cautela, tracé un pequeño círculo en la barriga de Snowball con el dedo. No un pequeño gemido casi inaudible. Joder. Retiré la mano de golpe, con el corazón latiéndome como un solo de batería. ¿Qué demonios era este suceso sobrenatural? Acaricié a mi gato y a Claire. ¿Lo siente? Esto fue mucho más intenso que cualquier película de terror. No pegué ojo. Mi cerebro daba vueltas a los gemidos de Claire. A la mañana siguiente, me desperté con la vejiga llena y 2 ojeras.
Salí a trompicones de mi habitación, justo cuando Claire salía de la suya. Nuestras miradas se cruzaron. Tenía un aspecto terrible, con un ligero tono azulado en la piel bajo los ojos. Pero el detalle más fatal fueron sus labios. Se veían hinchados, rojos y brillantes. Una bomba explotó en mi cabeza, y las imágenes pornográficas de anoche comenzaron a reproducirse en bucle. Buenos días. Logré que mi voz sonara ronca. Me ignoró, se metió en el baño como un fantasma y cerró la puerta con un clic brusco. Me froté la nariz, sintiéndome como si me hubiera topado con un episodio muy raro de la dimensión desconocida. De vuelta en la sala, Snowball estaba despatarrada en mi sitio del sofá, profundamente dormida y casi babeando. Me acerqué y la miré fijamente. Al percibir mi mirada, se movió perezosamente, moviendo ligeramente la punta de su cola. Un audaz protocolo experimental comenzó a formarse en mi mente. Tenía que asegurarme. ¿Y si lo de anoche fue solo una coincidencia? Me senté en el borde del sofá, sin tocarla, solo observándola. Unos minutos después, la puerta del baño se abrió. Claire salió, vestida para ir a algún sitio. Fingí estar revisando mi teléfono, pero mis ojos estaban fijos en ella con la vista periférica. Fue a la entrada a ponerse los zapatos. Entonces, extendí la mano y agarré la base esponjosa de la cola de Snowball. La base de la cola de un gato es un botón que no se presiona. Snowball soltó un rugido de sorpresa y todo su cuerpo se quedó rígido. Casi al mismo tiempo, oí un jadeo agudo desde la entrada. Levanté la cabeza de golpe. Claire estaba apoyada contra el zapatero con una mano, su cuerpo parecía tan deshuesado como un fideo. Su rostro estaba rojo intenso y vibrante. Me miró con una mezcla de sorpresa e indignación, como si acabara de enseñarle la cara a un grupo de monjas. ¡Qué asco! Le temblaban los labios, pero no le salieron las palabras. ¿Qué pasa? Me hago el tonto, mirándola con mi cara más inocente. Ay, perdón. Creo que le tiré la cola a Snowball sin querer. ¿Te asusté? Mientras hablaba, cedí a un impulso perverso y amasé suavemente la punta de su cola con los dedos. Snowball se apaciguó, se relajó y enroscó su cola alrededor de mi mano como una serpiente peluda. Al otro lado de la habitación, vi el cuerpo de Claire temblar visiblemente. La mirada en sus ojos cambió al instante. Conmoción, humillación, incredulidad y algo más. Un destello de neblina, se mordió con fuerza el labio inferior, como si luchara contra algo con todas sus fuerzas. Leo, con la voz temblorosa. ¿Estás enfermo? Sin decir nada más, abrió la puerta de golpe y prácticamente huyó. Mirando fijamente la puerta que había cerrado de golpe, solté lentamente la cola de Snowball. Solo un pensamiento me quedó en la mente. ¡Ay, estoy en problemas! Parecía que la Reina de Hielo y yo acabábamos de establecer una conexión secreta y depravada que solo nosotras conocíamos. Después de eso, mi relación con Claire entró en un extraño equilibrio. Empezó a evitarme. Si yo estaba en la sala, no salía de su habitación. Ella programaba sus recogidas de Uber Eats para el momento exacto en que yo iba al baño, arrebatando la bolsa y desapareciendo como una ninja. Pero sabía que no podía esconderse, porque Snowball era el puente entre nosotras. Y el 90% del tiempo, Snowball estaba pegada a mí. Empecé a experimentar más. Sabía que era una tontería, pero la sensación de guardarle un secreto a alguien, especialmente a alguien como Claire, la diosa del campus con la que los chicos se sentían demasiado intimidados para siquiera hablar, era un poder embriagador y adictivo. Descubrí que el punto más sensible de su cuerpo correspondía al suave pelo detrás de las orejas de Snowball. Solo tenía que rascarlo suavemente. En 10 segundos, oía un ruido proveniente de su habitación. A veces era un libro cayendo al suelo. A veces era como si una silla se hubiera caído de repente. En el momento más intenso, oí un sollozo ahogado. Después de eso, dejé de hacerlo durante 3 días. Sentí una sensación de malestar en el estómago. Me sentía fatal. Pero después de 3 días, no pude resistirme. Esa noche, compré un cubo de KFC y estaba viendo una película en la sala. Snowball, atraída por el olor, vino y frotó su cabeza contra mi pierna.
Le arranqué un trozo de pollo y luego, con naturalidad, comencé a acariciarle el lomo. Desde el cuello, bajando por la columna, hasta la cola. Una y otra vez. Un ritmo constante e hipnótico. De repente, oí el leve roce de una silla. Luego, el sonido de unas zapatillas arrastrándose por el suelo, acercándose. El roce se detuvo justo detrás de mi sofá. No me giré, pero sentí una mirada ardiente en la nuca. O mejor dicho, en la mano que acariciaba al gato. Los actores en pantalla estaban enfrascados en un beso apasionado. El volumen subió a tope. Pero la sala estaba en un silencio sepulcral. Incluso podía oír su respiración, corta y superficial. Mi mano no se detuvo. De hecho, la empujé un poco más. Usé la yema del pulgar para presionar suavemente el punto blando en la base de su columna. Vaya. Un suspiro de pura satisfacción me susurró al oído. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Esto era mucho más emocionante que cualquier película de terror. Giré la cabeza de golpe. Claire estaba justo detrás de mí con un pijama de seda. Tenía el pelo revuelto y los ojos brillantes. Parecía recién sacada de un lago. Tenía las mejillas sonrojadas de un rojo extraño y la respiración entrecortada. Al verme girar, pareció despertar de su trance. Un destello de pánico en sus ojos. Pero esta vez, no corrió. Me miró fijamente, o mejor dicho, a Snowball, que dormía plácidamente a mi lado. Tras un largo momento, forzó las palabras entre dientes: Leo, apaga tu masajeador. ¿Masajeador? Estaba confundido. Seguí su mirada. No había nada en mi mano excepto un gato. ¿Qué masajeador? ¿De qué hablas?, pregunté completamente perdido. Me señaló con un dedo tembloroso. Esa cosa. Eso no parará. Zumbido. Zumbido. Bajé la vista. Snowball ronroneaba contenciosamente. Me di cuenta de que el sonido era grave y retumbante, como la vibración de un pequeño electrodoméstico. Me explotó la cabeza. Dios mío. No podía creer que estaba sentado allí usando algún juguete sexual, y que el ruido la estaba afectando de alguna manera. Este malentendido era mucho más desastroso que lo que realmente estaba sucediendo. Al verla, una mezcla de furia y vergüenza, intentando mantener la compostura, la pequeña llama malvada dentro de mí resurgió. Reprimí una risa y con una mirada de pura inocencia, recogí a Snowball. ¿Te refieres a ella? Le acerqué la gata ronroneante y vibrante. Se llama bola de nieve, no masajeadora. La cara de Claire experimentó una serie de transformaciones espectaculares, de rojo brillante a blanco puro, luego de blanco a un morado intenso y moteado. Fue magnífico. Se quedó mirando al gato en mis brazos, abriendo y cerrando la boca, pero sin emitir ningún sonido. Finalmente, con un fuerte portazo, volvió a cerrar la puerta de su habitación, esta vez con la fuerza suficiente para sacudir el polvo de las paredes. La vi retirarse, y finalmente, no pude contenerme más. Me eché a reír. Resultó que la reina de hielo no era tan fría después de todo, y tenía la piel muy fina. Después del incidente del masajeador, Claire me declaró la guerra. Dejó de evitarme y pasó a la confrontación directa. Al despertar, descubrí que la leche que había guardado en el refrigerador había desaparecido. La camiseta que había dejado secar en el balcón se caía al suelo sin querer y le quedaban unas huellas nuevas y distintivas. Incluso compró una ristra de ajos y la colgó en la puerta de su habitación. ¿El motivo? Para ahuyentar a los malos espíritus. No sabía si reír o llorar. No estaba ahuyentando a los malos espíritus. Estaba intentando fumigarme. Nuestra Guerra Fría se había calentado oficialmente, pero ella era una novata. Yo, después de todo, tenía la opción nuclear, bola de nieve. Un día, al volver de clase, descubrí que habían invadido mi habitación. Mis figuras coleccionables en mi escritorio estaban retorcidas en posiciones obscenas. Mi juguete juvenil estaba hecho una bola, hecha un desastre arrugado. Pero la gota que colmó el vaso fue la tortuga gigante dibujada en el monitor de mi computadora con lápiz labial rojo brillante. Junto a él había dos palabras: maldito asqueroso. No había duda de quién era el culpable.
Bien. ¿Quieres jugar sucio? Solté una risa fría y salí de mi habitación. Entré en la sala. Claire estaba sentada en el sofá con auriculares, dibujando en un bloc de notas. La imagen de la inocencia perfecta. Snowball le daba vueltas en los tobillos, deseando que la acariciara, pero visiblemente indeciso. Me acerqué y cargué a Snowball en mis brazos. Claire ni siquiera levantó la vista. Me senté en el sillón frente a ella y crucé las piernas. Entonces, justo delante de ella, comencé a darle a Snowball un masaje completo. De principio a fin. Desde la coronilla, pasando por debajo de la barbilla, hasta el vientre. Ralenticé mis movimientos deliberadamente. Mis dedos se movían con una cadencia rítmica y sugerente. Una y otra vez. El lápiz de dibujo de Claire empezó a tambalearse. Sus líneas pasaron de nítidas a irregulares. Su respiración se volvió agitada. Podía ver cómo los nudillos de su mano dibujante se ponían blancos por la presión. Pero no emitió ningún sonido. Estaba aguantando. Sonreí con suficiencia. ¿Crees que puedes ganar esto? Aumenté la presión, masajeando la nuca de Snowball. Uno de sus puntos favoritos. Ronroneó como una Harley Davidson y se desplomó en mis brazos. Clac. El lápiz de Claire cayó al suelo. Se desplomó en el sofá como si se le hubieran disuelto todos los huesos. Se le resbaló el auricular, colgando del cuello. Podía oír el grito metálico de una banda de heavy metal. Pero claramente no ayudaba. Levantó la vista, con los ojos llorosos y mirándome fijamente. Era una mirada que reflejaba una parte de vergüenza, una parte de ira y dos partes de algo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba ahí. Una súplica. Leo. Su voz era un susurro ronco. ¿Qué quieres? Me detuve. Una mirada inocente en mi rostro. Nada. Simplemente conectando con mi gato. Hice una pausa. Luego señalé mi habitación, sonriendo como un villano de Bond. Y también, esperaba que pudieras contarme sobre la tortuga en mi habitación. ¿De qué artista es? Es muy única. El rostro de Claire se llenó de color. Se mordió el labio, mientras su pecho subía y bajaba rápidamente. Estábamos en un punto muerto. Uno de nosotros, orgulloso y victorioso. El otro, humillado y furioso. El aire entre nosotros estaba cargado de una energía tensa y cargada. Justo cuando pensé que iba a dar otro portazo, respiró hondo, temblorosamente, como si se escabullera. Me miró directamente a los ojos. Leo. Necesitamos hablar. Ah, entonces una tregua. Las conversaciones de paz se celebraron en la cafetería de abajo. Era la primera vez que nos sentábamos cara a cara como compañeras de piso normales. Claire pidió el café negro más oscuro de la carta, como si intentara usar el amargor para mantenerse despierta. Yo pedí un macchiato de caramelo, tan dulce que me dolían los dientes. ¿Y cuál es tu objetivo final? Preguntó, yendo al grano. Revolví mi café, tomándome mi tiempo. Primero, dime cómo es. Cuando toco a Snowball, ¿qué sientes? La pregunta la avergonzó claramente. Un ligero rubor le subió por las mejillas mientras miraba por la ventana. Es una sensación extraña, dijo en voz baja. Como una corriente eléctrica. Un hormigueo en todo mi cuerpo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Y en ciertos lugares se siente con más intensidad. Por ejemplo, presioné. Mi curiosidad era genuina. Su rubor se intensificó. Me fulminó con la mirada. Lo sabes muy bien. Está bien. Me encogí de hombros. Bueno, volvamos al asunto. ¿Cómo quieres resolver esto? Cortamos la conexión, dijo sin dudarlo. Esto no es normal. Estoy de acuerdo, asentí. ¿Pero cómo? Eso la dejó perpleja. ¿Verdad? ¿Cómo? No era como si fuera Bluetooth. No podíamos simplemente apagarlo. Investigué un poco, dijo después de un momento. En algunos textos antiguos, este fenómeno se llama vínculo simpático. Parpadeé.
¿Un vínculo empático? ¿De verdad investigaste esto? Déjalo en manos de la estudiante de honor. Suele ocurrir entre dos seres con un vínculo especial, continuó. Ignora mi sorpresa. Solo hay una manera de romperlo. ¿Y cuál es? Me incliné hacia adelante. Ella me miró. Su expresión es indescifrable. Encuentra la fuente del vínculo. Y rómpelo. ¿El origen del vínculo? No lo entendí. La gata, dijo, respirando hondo. ¿Dónde la encontraste?, pensé. Detrás del campus, en esa calle llena de food trucks. Hay un patio trasero viejo y abandonado al final. Ella estaba sentada en el muro. Un destello de luz en los ojos de Claire. Llévame allí. Casi me reí de lo seria que era. ¿En serio? ¿De verdad te lo crees? Probablemente se te pase solo en unos días. No lo aguanto ni un minuto más. Espetó de repente, con la voz tan alta que atrajo miradas en las mesas cercanas. Se dio cuenta de inmediato de su arrebato. Bajó la voz. Pero la determinación en su tono era inquebrantable. Leo, no sé cómo es esto para ti. Pero para mí, es una tortura. Me miró fijamente. Sus ojos inyectados en sangre. Cada vez que la tocas, es como si me tocaras a mí. No puedo estudiar. No puedo dibujar. Ni siquiera puedo dormir. Me estoy volviendo loco. Al ver el pánico puro y reprimido en sus ojos, mi pequeña emoción de diversión se desvaneció. En su lugar, una culpa pesada y desconocida. Tal vez. Quizás me pasé de la raya. Vale, dije, dejando de sonreír y asintiendo con seriedad. Te llevo. Ese fin de semana, llevé a Claire al patio abandonado. Era pequeño y estaba lleno de maleza. Una maraña de maleza y ladrillos desmoronados. Una pared estaba completamente cubierta por una espesa red de hiedra. Es aquí, dije, señalando la parte superior de la pared. Snowball estaba justo ahí arriba, maullando. Claire no dijo nada. Simplemente empezó a recorrer el perímetro, examinándolo todo, incluso las baldosas rotas del suelo. La seguí unos pasos como un cachorrito perdido. ¿No te parece raro esto?, preguntó, deteniéndose de repente. ¿Raro? Es solo un patio viejo. Está demasiado tranquilo, dijo. Oye, los food trucks están justo afuera. Hay mucho ruido ahí fuera. Pero en cuanto entras aquí, es como si todo el sonido se amortiguara. Ahora que lo mencionaba, tenía razón. El único sonido era el susurro del viento entre la maleza. Fue espeluznante. Justo entonces, Claire encontró algo en un montón de trastos en la esquina. Leo, ven a ver esto. Corrí hacia ella. Estaba agachada en el suelo, sosteniendo un objeto pequeño. Era un pequeño gato de madera tallado a mano, no más grande que mi pulgar. El tallado era rudimentario, pero la forma era inconfundible. Parecía una bola de nieve. ¿Qué es?, pregunté. No lo sé. Claire le dio la vuelta. En la base, había caracteres demasiado pequeños y tenues grabados en la madera. Parecía antiguo. Sacó su teléfono, tomó una foto de los caracteres y la pasó por una aplicación que yo nunca había visto. Unos segundos después, aparecieron dos palabras en la pantalla. Alma gemela. A Claire se le cortó la respiración. Alma gemela, susurró. El origen del vínculo. ¿Podría ser esto? Me quedé atónito. Esto se estaba volviendo demasiado novela de fantasía. Una pequeña baratija de madera fue la responsable de nuestro vínculo psíquico. Mientras ambos estábamos allí, contemplando la diminuta talla, el cielo se oscureció de repente. Un espeso manto de nubes se extendía desde el horizonte. Un estruendo profundo y retumbante resonó a nuestro alrededor, seguido de un relámpago dentado. Gruesas gotas de lluvia empezaron a salpicar el suelo. Llovía a cántaros. ¡Corre! Tomé la mano de Claire y la jalé hacia la salida. Su mano era fresca y suave al tacto. Mi mente se quedó en blanco, concentrada solo en salir de allí. Llovía a cántaros. El refugio más cercano estaba a decenas de metros.
Allí dentro, Claire gritó, señalando la única estructura del patio que no estaba en ruinas, un pequeño cobertizo destartalado. Nos metimos a toda prisa, tropezando. El cobertizo olía a moho y descomposición, y todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. Pero al menos estaba seco. Estábamos calados hasta los huesos, hechos un desastre. Afuera, la tormenta rugía con furia, el cielo tan oscuro como la noche. Un trueno retumbó en lo alto, sacudiendo el pequeño cobertizo. Claire tenía miedo a las tormentas. Estaba pálida y, sin darse cuenta, se acercó a mí. 2 personas, solas en una habitación diminuta, y la atmósfera se llenó de energía al instante. Podía oler su champú, mezclado con el aroma limpio de la lluvia. Era tenue, pero embriagador. Y entonces, ocurrió lo peor. Sentí que algo me rozaba la pernera del pantalón. Bajé la vista. Snowball, empapado, nos había seguido. Me frotaba la cabeza con cariño contra el tobillo. Entonces, justo delante de ambos, saltó a mis brazos y empezó a lamerme. Vigorosamente. La lengua de un gato es como papel de lija. La sensación en mi cara era una mezcla de cosquilleo y abrasión. Me quedé completamente inmóvil porque sentí a Claire, de pie junto a mí, tensarse en ese preciso instante. No me atreví a mirarla. Solo podía imaginar la expresión de puro horror en su rostro. Elio. Su voz era un susurro tenso al borde del llanto. Hazla. Me esforcé torpemente por apartar a Bola de Nieve de mí. Pero el pequeño monstruo, por alguna razón, estaba decidido. Se aferró a mi cuello, negándose a soltarme, y sus lamidos se volvieron más frenéticos. De mi mejilla, al cuello, a la clavícula. Oí a Claire soltar un gemido profundamente reprimido de vergüenza y placer involuntario. Estaba a punto de perder la cabeza. Este era un infierno especial. Bola de Nieve, para. Casi grité. Debió de asustarla, porque finalmente se detuvo y me miró con esos grandes e inocentes ojos azules. La aparté de mí y la puse en el suelo. Solo entonces me giré lenta y cautelosamente para mirar a Claire. Estaba apoyada contra la pared, hecha un ovillo. Tenía el pelo mojado pegado a la cara, lo que hacía imposible distinguir si era lluvia o sudor. Su rostro estaba rojo como una remolacha. Se mordía el labio con tanta fuerza que palideció, y su cuerpo seguía temblando. Se veía tan patética y tan... Juega. Se me secó la garganta. Tragué saliva con dificultad. ¿Tú? ¿Estás bien? Fue una pregunta estúpida. Levantó la vista, sus ojos eran un torbellino de emociones. Ira, vergüenza, tristeza y algo más. Algo que no pude descifrar. Ninguno de los dos habló. El cobertizo se llenó con el sonido de la lluvia y el latido frenético de nuestros corazones. No sé cuánto tiempo estuvimos allí antes de que la lluvia por fin amainara. Deberíamos regresar, dije, rompiendo el silencio. Ella solo asintió en silencio. El camino a casa fue una clase magistral de silencio incómodo. Podrías haber construido una casa de 3 habitaciones con la tensión que había entre nosotras. De vuelta en el apartamento, nos retiramos a nuestras habitaciones sin decir palabra. Me di una ducha caliente, me puse ropa seca y volví a sentirme humana. En la sala, Snowball, ahora seco y esponjoso, dormitaba en el sofá, el pequeño agente del caos. Me acerqué, a punto de reprenderla, cuando se abrió la puerta de Claire. Ella también se había duchado y llevaba un pijama limpio. Caminó directamente hacia mí, con el pequeño gato de madera en la mano. Esto, dijo, ofreciéndomelo. Creo que esta es la clave. ¿Qué quieres hacer con ella? Pregunté. Destrúyelo, dijo con voz firme. Destrúyelo. Me sorprendió. ¿Y si eso no funciona? ¿O qué tal si? Hay efectos secundarios. Me da igual. Su mirada era firme. Tengo que intentarlo. La miré, luego miré la talla en mi mano. Una extraña sensación me invadió. Admito que, al principio, todo esto había sido divertido, emocionante. Pero ahora, al ver a Claire tan atormentada,
ya no me reía. Si destruirlo la haría volver a la normalidad, entonces teníamos que destruirlo, aunque una pequeña y egoísta parte de mí lo hiciera. Decepcionado, destruir el gato de madera resultó ser un problema. Parecía madera, pero era duro como una roca. Ni un martillo lo abolló. Los alicates no pudieron aplastarlo. Claire buscó un montón de artículos sobre cómo destruir objetos malditos. Las sugerencias eran descabelladas. Lo remojamos en agua salada, lo quemamos, lo rociamos con la sangre de un perro negro. Pasamos una noche entera intentándolo todo, dejando el apartamento hecho un desastre. La talla permaneció perfectamente intacta. Olvídalo. Me desplomé en el sofá, derrotado. Esta cosa está hecha de adamantium con infusión de diamante. No nos desharemos de él. Claire estaba igual de abatida, desplomada en el sillón frente a mí. ¿Y qué hacemos? ¿Vivir así para siempre? Al verla tan miserable, se le ocurrió una idea. Sabes, no todo es malo. Levantó la vista, confundida. Me aclaré la garganta y empecé a decir tonterías con la mayor sinceridad. Piénsalo. Este enlace, claro, el proceso es un poco incómodo, pero también es una forma única de comunicación, ¿verdad? ¿Comunicación? Frunció el ceño. Sí. Dije, entrando en calor con el tema. O sea, si quieres llamar mi atención pero te da vergüenza decir algo, podrías acariciar a Snowball. Si te necesito, simplemente le tiro de la cola. Es conveniente. Incluso ecológico. Claire me miró fijamente, su cerebro claramente no estaba programado para seguir mi lógica. Y seguí adelante. Podríamos desarrollar nuevas funciones. Podríamos preprogramar señales. Rascarse la palma izquierda significa que sí, la derecha significa que no. Nunca más tendríamos que discutir. Podríamos dejar que Snowball votara. Estaba gesticulando con entusiasmo. La expresión de Claire pasó de desconcertada a divertida. Y luego se rió. Una risa auténtica, de verdad. Era la primera vez que la veía reír de verdad. No una sonrisa educada, sino un sonido genuino y alegre. Sus ojos se entrecerraron. Sus labios se abrieron en una hermosa sonrisa. Fue como ver un iceberg derretirse en primavera. Maldita sea, admito que me dio un vuelco el corazón. Estaba espectacular cuando reía. Le tomó un momento recomponerse, secándose una lágrima del rabillo del ojo. Leo, nunca me di cuenta de que eras tan tonto. ¿Apenas te das cuenta ahora? Arqueé una ceja. Demasiado tarde. Ahora estás atrapado conmigo. Sin reembolsos. Eso la hizo reír de nuevo. La tensión en la sala se evaporó. La incomodidad, los enfrentamientos, todo pareció desaparecer con su risa. Por primera vez, hablaríamos durante horas como si fuéramos amigos de verdad. Sobre los chismes del campus, sobre nuestros planes para el futuro. Aprendí que no era un robot insensible. Le gustaba ver telerrealidad absurda, le encantaba la comida chatarra y se frustraba cuando no lograba que un diseño le saliera bien. Ella solo usó su frío exterior como escudo. Y yo, de alguna manera, lo abrí sin querer. Hablamos hasta altas horas de la noche. Finalmente, Claire bostezó y dijo que se iba a dormir. Llegó a la puerta y se dio la vuelta. Leo, sí. Esta noche, hizo una pausa, con un rubor sospechoso asomándose a sus mejillas. Sé amable. Desapareció en su habitación antes de que pudiera responder. Me quedé allí, paralizada, un buen rato antes de entender lo que quería decir. Miré a Snowball, que dormía profundamente en mi regazo. Solté una risita. Quizás esta conexión no era tan mala después de todo. Después de esa noche, nuestra relación entró en una nueva etapa. Ya no éramos solo compañeros de piso. Éramos aliados, cómplices de un secreto rarísimo. Dejó de esconderse de mí. Empezamos a comer juntos, a ver películas juntos e incluso a jugar con el gato. Por supuesto, este juego se limitaba a zonas seguras que no desencadenaran una reacción física intensa. Rasguños en la barbilla y palmaditas en la cabeza. Cada vez, sentía como si estuviera desactivando una bomba,
tanteando cuidadosamente los límites. Y Claire, por su parte, pasó de resistirse a aceptarlo tácitamente. A veces, yo tentaba a la suerte, dejando que mis dedos se desviaran hacia una zona prohibida. Ella me tiraba una almohada desde el otro lado del sofá, con la cara roja, llamándome pervertido. Pero su tono era más juguetón que enojado. Nuestra relación se estaba calentando de forma silenciosa y tácita. Pero nuestra paz estaba a punto de romperse, y su nombre era Hallie. Era una estudiante de primer año que llevaba un tiempo enamorada de mí, una chica muy entusiasta y directa. Esa tarde, apareció en nuestro apartamento sin avisar, con un ramo de flores. Claire abrió la puerta. Los dos se quedaron allí, uno dentro, el otro fuera, observándose. El aire crepitó con una hostilidad instantánea. Hallie entrecerró los ojos. ¿Quién eres? ¿Y qué haces en el apartamento de Leo? Claire la miró de arriba abajo con una mirada gélida. Soy su compañera de piso. ¿Compañera de piso? La voz de Hallie se elevó una octava. ¿Viven juntos? ¿Un chico y una chica? Escuché el alboroto y salí de mi habitación para ver el enfrentamiento. Enseguida me empezó a doler la cabeza. ¿Hallie? ¿Qué haces aquí? Su rostro se arrugó con una expresión de dolor mientras me lanzaba las flores. Leo, te traje esto. Esta mujer no parece muy contenta de verme. Tomé las flores con torpeza. Es mi compañera de piso, de mi programa. Hallie, obviamente, no se lo creyó, pero aún así empujó a Claire para entrar al apartamento. Su mirada se posó en Snowball, que dormía en el sofá. Dios mío, qué gata tan linda. Chilló y se lanzó al sofá, abrazando a Bola de Nieve. ¿Es tu gata, Leo? ¿Cómo se llama? Se llama Bola de Nieve. Apenas había terminado de hablar cuando sentí una mirada gélida. Me giré y vi a Claire fulminando con la mirada a Hallie y al gato. Estaba pálida. Sentí un sobresalto en el estómago. Mierda, lo había olvidado. Si alguien más tocaba a Snowball, ¿lo sentiría Claire? ¿Y si lo hacía, qué sentiría? Los observé con nerviosismo, con las palmas de las manos sudando. Hallie, ajena a todo, arrullaba y abrazaba a Snowball, acariciándola de la cabeza a la cola. Snowball, por su parte, parecía disfrutar de la atención. Y Claire se quedó allí, paralizada. Su rostro palideció cada vez más. Sus labios se apretaron en una línea fina y firme. Hallie, no pude soportarlo más. Tuve que intervenir. Snowball está un poco nervioso. Quizás deberías. Antes de que pudiera terminar, Claire se dio la vuelta y regresó a su habitación, dando un portazo. Hallie se sobresaltó al oírlo, mirándome con expresión desconcertada. Tu compañera de piso es muy rara. No tenía ganas de dar explicaciones. Mi mente estaba fija en la expresión de Claire. ¿Estaba celosa? Después de que por fin logré que Hallie se fuera, corrí a la puerta de Claire. ¿Claire? Abre. Déjame explicarte. Silencio. Claire, no te enfades. No pasa nada entre nosotros. Te lo juro. Volví a llamar, con la ansiedad al máximo. Tras lo que me pareció una eternidad, la puerta se entreabrió. Claire se asomó, con los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando. Lo que pasa entre ustedes dos no es asunto mío, murmuró. Claro que es asunto tuyo. Eres mía. Casi dije novia. Me detuve justo a tiempo. Mi compañera de piso más importante. Resopló, sin estar convencida. ¿Cuándo estaba? Acariciando a Snowball. ¿Sentiste algo?, pregunté en voz baja. Esta era la pregunta crucial. Si alguien podía activar el vínculo, entonces yo ya no era el único guardián. Cualquier persona al azar podría afectarla. Solo pensarlo me revolvía el estómago. Claire se quedó callada un momento antes de negar con la cabeza. No. No. Me quedé atónita. Entonces, ¿por qué? Es que no me gustó, dijo mirando hacia otro lado.
No me gusta que me toquen. Cosas. Susurró la última palabra. Pero lo entendí. De lo que hablaba era de una bola de nieve. Pero también era. No solo una bola de nieve. Una oleada de pura alegría me invadió. Esto eran celos. Unos celos adorables y posesivos. Tus cosas, ¿verdad? Tus cosas. Dije rápidamente, aprovechando la oportunidad. De ahora en adelante, nadie la tocará excepto yo. Trato hecho. Me miró a los ojos. Había un dejo de desafío en su mirada. Así que no pasa nada si la tocas. Bueno, ¿yo? Es una necesidad profesional. Tartamudeé, sintiendo que me ardía la cara. Me observó un buen rato. Entonces hizo una pregunta que fue directa a la yugular. Leo, tú. Disfruta esto. Me quedé sin palabras. ¿Lo disfruté? Al principio, sí. El poder. ¿El secreto? Bromeando con la reina de hielo. Fue emocionante. ¿Pero ahora? Ahora, mirando sus ojos enrojecidos. Ante su expresión herida, solo sentí una punzada en el pecho. No. Dije, negando con la cabeza y mirándola a los ojos con seriedad. No. Solo, no sé cómo parar. Era la verdad. Este enlace era un tren desbocado, y ambos íbamos en él. Rumbo a un lugar desconocido. Quería bajarme, pero tenía miedo. Porque sabía que, si se detenía, esta frágil y especial conexión entre nosotros también podría romperse. ¿Volveríamos a ser desconocidos que solo compartían un buzón? La expresión de Claire se suavizó. Parecía que ella había estado pensando lo mismo. Esa talla de madera. Dijo en voz baja, quizás deberíamos echarle otro vistazo. De acuerdo. Parecía que la crisis se había evitado. Pero ambos sabíamos que algo había cambiado radicalmente. Nuestro vínculo secreto ya no era una maldición que intentábamos romper. Se estaba convirtiendo en el hilo invisible que nos unía. Nos sumergimos de nuevo en nuestra investigación, prácticamente viviendo en la biblioteca de colecciones especiales de una universidad. Finalmente, en un viejo y destartalado volumen llamado Almanaque de Curiosidades Locales, lo encontramos. La maldición de la familia, unida por la sangre, sellada por el corazón, permite que dos almas compartan un mismo sentido. Para romper el vínculo, ambos deben unir sus corazones en uno solo. Y en un lugar de resonancia, que el verdadero sentimiento disuelva el arte. Había otra línea en letra más pequeña al final. Pero cuidado, al deshacerse la maldición, un vínculo espiritual puede convertirse en un vínculo de amor. Claire y yo nos miramos fijamente. ¿Qué demonios significa eso?, pregunté. Es como un acertijo de una película de fantasía. Hasta Claire, la genio, frunció el ceño. Creo. Significa que la maldición solo se puede romper si dos personas están realmente enamoradas. Realmente enamoradas. Repetí, con un revoloteo nervioso en el estómago. ¿Lo estábamos? La miré de reojo. Estaba sonrojada. ¿Y un lugar de resonancia?, pregunté, cambiando de tema. ¿Qué es eso? No lo sé, dijo ella, negando con la cabeza. No lo dice. Otro callejón sin salida. Pasamos los siguientes días intentando descifrar la pista. ¿Se trataría del lugar de resonancia el antiguo patio? ¿Algún mirador panorámico de montaña? Al mismo tiempo, nuestro vínculo empezó a desarrollarse. Ya no era solo contacto. Empezábamos a compartir emociones. Una tarde, mi profesor destrozó mi última propuesta de proyecto. Estaba en mi habitación, furioso, cuando Claire llamó a la puerta. Sostenía un tazón humeante de ramen, con un huevo frito perfecto flotando encima. Come, dijo, sentada en mi escritorio. Siempre te sientes mejor después de comer algo cuando estás disgustado. Me quedé atónito. ¿Cómo supiste que estaba molesta? Lo notaba, dijo. Una sensación de enojo y pesadez en el pecho. Pensé que no era yo, así que tenías que ser tú. La miré y una calidez me invadió, ahuyentando la frustración. La sensación de ser vista, de ser atendida,
era abrumadora. En otra ocasión, estaba viendo una película triste en su habitación. Estaba en la sala, jugando a un videojuego, cuando me empezó a arder la nariz y sentí lágrimas en los ojos. Una oleada de tristeza inexplicable me invadió. Fui a llamar a su puerta. «Claire, ¿estás viendo una película conmovedora ahí dentro?» Abrió la puerta con los ojos hinchados. «¿Cómo lo supiste?» «Porque casi me echo a llorar en medio de una pelea contra un jefe». Nos miramos y ambas nos echamos a reír. Fue una sensación extraña y maravillosa. Ya no éramos solo dos personas. Nuestra alegría y nuestra tristeza se entrelazaban. Podía sentir su vulnerabilidad, y ella podía percibir mis decepciones. Nos convertimos en confidentes la una de la otra, en nuestro propio sistema de apoyo privado, y yo estaba empezando a engancharme a ello. Si romper el vínculo significaba perderlo todo, entonces esperaba que nunca lo rompiéramos. Para poner a prueba los límites de nuestra conexión, tomamos una decisión audaz, la separación física. Tuve que ir a una ciudad vecina para una competencia académica de 2 días. Sería la primera vez que estuviéramos tan lejos. La noche antes de irme, Claire me ayudó a empacar. ¿Tienes tu cepillo de dientes? ¿Toalla? No olvides tu batería externa, dijo mientras doblaba mis camisas. Parecía una esposa despidiendo a su marido en un viaje de negocios. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola. Una cálida sensación me recorrió el pecho. Tranquila, no soy una niña. Puso los ojos en blanco. ¿Con tu memoria? Me preocupa que olvides recuperarte. Después de empacar, recogió a Bola de Nieve. ¿Qué hay de ella? ¿Puedes cuidarla por mí?, pregunté. Será una buena prueba. Podemos ver si la distancia afecta la conexión. Ella asintió, pero sus brazos se apretaron alrededor del gato. Al día siguiente, estaba en un tren hacia la ciudad. En cuanto salió de la estación, sentí un dolor profundo en el pecho. Acababa de irme y ya la extrañaba. Y a Snowball. Al llegar al hotel, lo primero que hice fue una videollamada con Claire. Contestó enseguida. En la pantalla, estaba en pijama, con Snowball acurrucado en su regazo. Era una foto perfecta. ¿La hiciste?, preguntó. Sí, acabo de registrarme. Miré su imagen con un nudo en la garganta. Bien, empecemos la prueba. ¿Cómo? Despiértenla. Daré las órdenes, dije. Claire le dio un suave codazo a Snowball, quien abrió los ojos con un bostezo perezoso. ¿Lista? Respiré hondo, como si estuviera a punto de realizar un ritual sagrado. Bien, ahora. Con mucha suavidad. Tócale la oreja. Claire hizo lo que le pedí. ¿Sientes algo?, preguntó. Cerré los ojos, concentrándome. Nada. Se me encogió el corazón. ¿La distancia lo cortó? Nada. Dije decepcionado. Oh. La voz de Claire estaba cargada de una decepción similar. Espera, dije de repente. Inténtalo. Prueba su barriga. Esa fue nuestra zona cero. El punto más sensible. En la pantalla, Claire dudó un segundo antes de poner la mano sobre la suave barriga de Snowball. Le dio un suave arañito. En ese instante, una descarga eléctrica, tenue pero nítida, me recorrió el abdomen. Fue como un eco a 1000 millas de distancia. Tenue, pero innegablemente real. Abrí los ojos de golpe. Sí. Lo sentí. Al otro lado de la línea, Claire suspiró aliviada. Bien. Pero... Una pausa. Es débil. Realmente débil. Nada como cuando estoy contigo. Los dos guardamos silencio. El descubrimiento fue un desastre. La buena noticia era que la conexión no se había desvanecido por completo. La mala era que la distancia la debilitaba. Nuestro hilo invisible tenía una señal potente. Y para mantenerlo a tope, teníamos que estar juntos. Justo antes de colgar, Claire levantó a Snowball frente a la cámara y susurró, «Leo, vuelve pronto a casa». En ese momento, quise comprar un boleto y volar directo a su casa. La competencia terminó.
Gané el primer lugar, pero me daba igual. Solo quería irme a casa. Me salté la cena de celebración con mi profesor y reservé el primer tren de vuelta. Era tarde cuando por fin llegué al apartamento. Abrí la puerta lo más silenciosamente posible. Una pequeña lámpara estaba encendida en la sala, proyectando un cálido resplandor amarillo. Claire y Snowball dormían en el sofá, acurrucados juntos. Una manta fina la cubría, y Snowball estaba acurrucado sobre su pecho, subiendo y bajando con cada respiración. La escena era tan apacible, tan perfecta. Me acerqué y me agaché frente a ella. En la penumbra, observé su rostro. Sus largas pestañas proyectaban suaves sombras sobre sus mejillas. Su nariz era elegante. Sus labios, un arco de cupido natural, ligeramente entreabiertos como si estuviera teniendo un sueño placentero. No pude resistirme. Extendí la mano, mis dedos flotando a 1 centímetro de su piel. Pero me detuve. No quería despertarla. No quería perturbar ese momento. En cambio, alcancé a Snowball. Mis dedos tocaron suavemente el lomo de la gata y luego trazaron una línea lenta por su columna. Una y otra vez. Mientras dormía, Claire frunció el ceño ligeramente. Luego dejó escapar un suave suspiro de satisfacción, como el de un gatito. Su cuerpo se relajó bajo la manta. Sonreí. La señal había vuelto. Con toda su potencia. Un impulso juguetón me invadió. Moví mi mano del lomo de Snowball a sus pequeñas y suaves almohadillas. Apreté suavemente una. La reacción fue más pronunciada. Sus dedos de los pies se curvaron bajo la manta. Un gemido más claro y nasal escapó de sus labios. MMM. ¿Basta? Estaba hablando dormida. Mi corazón latía con fuerza. ¿Con quién soñaba? ¿Quién era? Una idea audaz surgió de mi mente. Me incliné hacia ella, mis labios junto a su oído. Susurré tan bajo que solo nosotros pudimos oír. Claire. ¿Soy yo? No respondió. Pero su respiración se entrecortó. Miré la punta de su oreja, que se estaba poniendo roja, brillante y reveladora. Estaba casi seguro. Estaba despierta. Fingía estar dormida. Darme cuenta me provocó una descarga eléctrica en las venas. Así que no era el único adicto a esta sensación. Ella también. No era el único que jugaba a este juego tácito. Ella jugaba conmigo. Sonreí, y una lenta sonrisa triunfal se extendió por mi rostro. No volví a tocar a Snowball. En cambio, tomé la mano de Claire, que descansaba en el borde del cojín del sofá. Su mano estaba fría, pero temblaba ligeramente cuando la tomé. No la apartó. Le acaricié el dorso de la mano con el pulgar, imitando la forma en que acariciaba a Snowball. Claire. Me incliné más cerca de nuevo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro ronco. ¿Puedes sentir esto? Se quedó quieta, pero su respiración entrecortada y un rubor cada vez más intenso en sus mejillas la delataron. Esperé. Esperé su respuesta. ¿Me alejaría o me dejaría entrar? Los segundos pasaban, cada uno una eternidad. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, sus ojos se abrieron de golpe. Sus hermosos iris estaban llenos de una compleja mezcla de emociones. Timidez, pánico y algo que nunca había visto. Una atracción vaga y magnética. Me miró con los labios entreabiertos. Sí. Una sola palabra. Fue como un rayo en mi cerebro. Había ganado. Ya no podía controlarme. Me incliné y la besé. Sus labios eran aún más suaves, incluso más dulces de lo que había imaginado. Tenían un ligero sabor a menta. Al principio estaba rígida, pero bajo mi suave e insistente presión, poco a poco empezó a derretirse. Me devolvió el beso, vacilante, como una principiante explorando un mundo nuevo y peligroso. Y yo era su único guía. El beso se prolongó un buen rato, hasta que ambos nos quedamos sin aliento. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeábamos levemente. Su cara estaba del color de una manzana madura. Quise darle otro mordisco. Leo. Su voz era ronca,
con un matiz de pereza post-beso. Hiciste trampa. Hice trampa. Me reí entre dientes, apoyando mi frente contra la suya. ¿Quién fingía estar dormida? Estaba acorralada. En represalia, me mordió el labio inferior juguetonamente. Aún así hiciste trampa. Vale. Está bien. Hice trampa. Hice trampa. Me rendí, pellizcándole la nariz con cariño. Acepto mi castigo. ¿Y cuál es mi castigo? Tu castigo. La miré a los ojos y mi voz se tornó seria. Será mi novia. Sus pupilas se dilataron. Obviamente no se lo esperaba. Me miró fijamente, con los ojos abiertos, llenos de sorpresa, alegría y un atisbo de duda. Leo, ¿hablas en serio? ¿Alguna vez me habías visto así de seria? Repliqué. Pero... Nosotros. Es por el vínculo. Lo sé. Lo interrumpí. El enlace explica cómo empezó. Pero no es toda la historia. Le ahuequé la cara entre las manos, obligándola a mirarme. Claire, me gustas. No porque pueda sentirte a través de un gato, sino porque simplemente, me gustas. Me gusta cómo te ves cuando estás concentrado en un dibujo. Me gusta cómo te pones nervioso cuando discutimos. Me gusta cómo finges que no te importa cuando en realidad estás preocupado por mí. Me gustan todos. No tiene nada que ver con el vínculo. Aunque toda esta locura nunca hubiera pasado, me habría enamorado de ustedes. Entonces, ¿me darás una oportunidad? Ya lo había dicho todo. Ahora solo podía esperar su veredicto. Claire me miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. No dijo ni una palabra. En cambio, me rodeó el cuello con los brazos y me atrajo hacia otro beso. Un beso más intenso, profundo y apasionado que el anterior. Era toda la respuesta que necesitaba. En mis 20 años de vida, nunca había sentido un momento más perfecto, más completo, que este.